Bien, vamos a hablar de lo que son la representación de los estados tensionales a partir de los círculos de Moore en 2 y 3 dimensiones. Bien, vamos a hacer una interpretación gráfica en la cual tenemos un plano que contiene un punto P y un vector normal asociado a ese plano que pasa por ese punto. Y lo que simplemente vamos a hacer es calcular el vector de tensiones en ese punto con ese vector normal, y lo que vamos a hacer es descomponer ese vector en sus componentes normal y tangencial. Simplemente vas a considerar la componente tangencial su norma, que es mayor o igual que 0, y la norma también del vector de la componente normal, que designaremos como sigma. Como sabemos, este es un producto punto, me da un escalar, simplemente que designaremos como sigma. Esta descomposición de este vector me genera un par de puntos sigma tau, que simplemente son las componentes de la tensión en la dirección principal y en la dirección tangencial, la componente normal y la componente tangencial en la dirección tangencial de este espacio sigma tau. Y ahora, si consideramos los infinitos planos que pasan aquí, cada uno tiene un vector normal asociado, por lo tanto tiene un vector de tensiones diferente asociado, y cada descomposición de este vector me genera un par sigma tau diferente. La pregunta es si todos estos infinitos planos me generan todo este subespacio o simplemente una región de este. Bien, lo que vamos a emplear simplemente es el tensor de tensiones en las direcciones principales, y lo que vamos a hacer es calcular el vector de tensiones con el tensor de tensiones en las direcciones principales con ese vector normal. Como ya establecimos antes, calculamos la componente normal, la que designamos como sigma, y establecemos una norma entre la relación entre la norma del vector de tensiones con sigma al cuadrado y más tau al cuadrado, y esto se debe a que descompusimos el vector con sus componentes normal y tangencial, y como se observa en la figura. Entonces aquí la norma sería igual a sigma al cuadrado más tau al cuadrado. Listo, consideramos la condición del vector unitario normal, que es esta expresión de aquí. Bien, con esas tres ecuaciones podemos ahora formar un sistema de ecuaciones con tres incógnitas, y la cual, donde hagas la matriz que tiene los componentes del tensor de tensiones en las direcciones principales, nuestro vector normal es nuestro vector incógnita, y simplemente sigma y tau son las componentes normal y tangencial de la tensión asociadas a este vector normal. Listo, vamos a considerar simplemente las soluciones del sistema que satisfagan ni al cuadrado igual a 0, en este caso que son cada una de las componentes del vector normal. Bien, empleando operaciones algebraicas de fila, el sistema matricial, obtenemos estas tres distintas ecuaciones, que las podemos escribir como la ecuación de una circunferencia de centro a, 0 y de radio r. Por ejemplo, tomando la ecuación 3, tenemos esta expresión de aquí, que es la expresión de una circunferencia de centro a, 0 y de radio r. Listo, aquí tenemos una representación de lo que es para la ecuación 3 de los círculos de Moore, de centro C3, como se observa aquí, y de radio, esta expresión de aquí. Cuando establecimos cada ni al cuadrado tiene que ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Por ejemplo, tenemos un radio mínimo cuando ni al cuadrado es igual a 0 y un radio máximo cuando ni al cuadrado es igual a 1. Bien, haciendo el mismo procedimiento con las otras dos ecuaciones, obtenemos una ecuación de una semicircunferencia diferente para cada componente normal del vector, normal, cada uno con un radio mínimo y un radio máximo cuando ni es igual a 0 y ni al cuadrado es igual a 1 respectivamente. Listo, lo que vamos a hacer ahora es la representación de los círculos de Moore en dos dimensiones. Lo que vamos a hacer, esto se emplea cuando se conoce a priori una de las direcciones principales, y lo que vamos a hacer es considerar uno de los ejes en esa dirección principal. Bien, ahora como también vamos a considerar simplemente solo las familias que son paralelas a esa dirección principal, lo cual nos lleva a que todos los vectores de ese plano tienen componentes n1 y n2 y la componente n3 igual a 0, lo cual nos lleva a una reducción de los círculos de Moore de 3 dimensiones a 2 dimensiones, que son esta expresión de aquí. Listo. Entonces aquí tenemos una representación gráfica de lo que son la descomposición del vector de tensiones en 2 dimensiones, que simplemente se va a proceder a hacer es igual a descomponer el vector de tensiones en su componente normal, que tenemos aquí sigma sub teta y tau sub teta. Teta es el ángulo formado entre el vector normal y la dirección principal x. Aquí tenemos, por ejemplo, asociado el vector normal y el vector tangencial para ese punto P. Listo, igual que en 3 dimensiones, lo que simplemente hacemos es calcular el vector de tensiones, y descomponerle su componente normal y tangencial. Como se observa aquí, obtenemos estas dos distintas expresiones. Bien, ahora simplemente utilizando identidades trigonométricas obtenemos simplemente esta expresión para la componente normal en función de las componentes de las direcciones principales x y y del ángulo θ formado entre el vector normal y la dirección principal x, y también su componente en la dirección
la norma, perdón, del componente en la dirección tangencial. Y aquí tendríamos la representación de esos pares de puntos para los círculos de Moore en dos dimensiones. Continuaremos con el problema directo de diagonalización del tensor de tensiones. El problema directo consiste en conocer las componentes del tensor de tensiones en un cierto sistema de X y obtener las direcciones y tensiones principales. Las direcciones X' y Y' determinan las inclinaciones de los planos sobre los cuales las tensiones solo tienen la componente normal, mientras que la componente tangencial se anula. Y poniendo dicha condición en la ecuación de tensión normal y de tensión tangencial, se obtiene para la componente tangencial la siguiente relación. Las siguientes dos ecuaciones se obtienen mediante identidades trigonométricas. La ecuación anterior tiene dos soluciones, alfa 1 y alfa 2, igual a alfa 1 más pi menos, que definen las dos direcciones principales ortogonales en el plano de análisis. Y además las tensiones principales se obtienen si θ es igual a alfa, obteniendo así una siguiente ecuación para la componente normal. Ahora, el problema inverso consiste en, dadas las direcciones y tensiones principales sigma 1 y sigma 2 en el plano de análisis, obtener las tensiones sobre cualquier plano caracterizado por un ángulo beta, que forma su normal con la dirección principal correspondiente a sigma 1. Como caso particular, pueden obtenerse las componentes del tensor de tensiones sobre el rectángulo elemental asociado al sistema. Ahora, considerando el sistema cartesiano X' y Y' asociado a las direcciones principales y aplicando a la ecuación de la tensión normal y tensión tangencial y con las siguientes expresiones, se obtiene una tensión de sobre tensiones beta y una tensión de sobre beta para cualquier ángulo beta. Ahora, consideremos ahora todos los posibles planos que pasan por el punto P y los valores de la tensión normal y tangencial. Podemos caracterizar ahora el estado tensional en el punto sobre un plano de inclinación θ mediante la pareja que se ve a continuación. Ambos pertenecen a los reales. Además, se determina un punto X igual a sigma y Y igual a tau que pertenecen a R por R del plano sigma tau de la figura. Considerando un sistema de referencia que coincida con las direcciones principales y caracterizando la inclinación de los planos por el ángulo beta con la tensión principal 1 de la ecuación, se obtiene la siguiente relación para el tensor de tensiones. Y esto es elevando al cuadrado ambas ecuaciones y sumándolas, queda la siguiente relación, que es una ecuación válida para cualquier ángulo beta. Se observa que en la ecuación que será válida para cualquier ángulo beta es lo mismo para cualquier plano de orientación orientaria que pasa por el punto con una circunferencia con centro C y radio R. En consecuencia, obtenemos un círculo denominado círculo de Moore. La proposición inversa también es cierta. Dado un punto del círculo Moore con coordenadas sigma tau, existe un plano que pasa por P cuyas tensiones normal y tangencial son sigma y tau, respectivamente en efecto de la ecuación de las siguientes ecuaciones que se observan. Estas ecuaciones definen la forma única del ángulo beta de la normal a un plano, al que corresponden dichas tensiones. La figura 4.33 proporciona además una interpretación del ángulo 2 beta sobre el propio círculo de Moore, como se observa en esta figura. Voy a hablar sobre las propiedades del círculo de Moore. Como primera parte tenemos la obtención del punto representativo. Estamos hablando de un caso sobre un plano cuya normal forma un ángulo beta con sigma 1. Esto de aquí lo que se hace simplemente es rotar dos veces el ángulo en sentido sigma b. Y en el caso de acá simplemente es en sigma b'. Ahora, como segunda propiedad tenemos que los puntos representativos en el círculo de Moore de dos planos ortogonales están alineados con el centro del círculo. Esto básicamente se utiliza la propiedad de A como beta 2 es igual a beta 1 más pi medios. Y al momento de rotar dos veces obtenemos 2 beta más pi. Como tercera propiedad tenemos que si se conoce el estado tensional en dos planos ortogonales se puede dibujar el círculo de Moore. Aquí por el inciso B, tenemos que los dos puntos representativos están alineados con el centro. Ahora, como última propiedad tenemos que dadas las componentes del tensor de tensiones en una determinada base ortonormal, se puede dibujar el círculo de Moore. Y esto es un caso particular de la propiedad C, ya que los puntos particulares están alineados con el centro. Aquí tenemos el tensor de tensiones y obteniendo el círculo de Moore
podemos tener algunos puntos de interés y esto de aquí nos permiten hacer algunos cálculos. Ahora vamos a hablar del polo del círculo de Moore. En el círculo de Moore existe un punto determinado denominado polo, que tiene las siguientes propiedades. Si se une el polo P con otro punto A del círculo de Moore, se obtiene una recta que es paralela al plano, cuyo estado tensional es representativo al punto A. Esto se obtiene trazando una línea del plano, considerando que se obtiene una intersección con el círculo con coordenadas sigma A, tau A. Y lo mismo en lo contrario, dado un plano cualquiera, se puede trazar del polo hacia afuera y vamos a obtener el estado tensional. Y como último tenemos el círculo de Moore en mecánica de suelos. En la mecánica de suelos las tensiones positivas son de signo contrario y esa básicamente es la idea principal de esto. Lo único que cambia es beta asterisco, que es igual a beta más pi medios, y obtenemos estas fórmulas.